Power Grid, que podríamos traducir como red eléctrica, es el juego más conocido del autor Friedemann Friese, alemán, editado por Rio Grande. Su primera edición se llamaba Funkenschlag y era un juego basado en el uso de lápices para ir creando la red. Bueno, este juego actualmente se encuentra en el número 3 de popularidad del BGG y amerita un video instruccional, que es el que vamos a hacer ahora, con la explicación prácticamente completa de sus reglas. En Power Grid, cada uno de los jugadores, de 2 a 6, representa a un empresario de la energía eléctrica y que en tal virtud debe administrar y comprar plantas generadoras de electricidad. Luego debe construir y mantener la transmisión eléctrica de una ciudad a otra, y además debe construir las distribuidoras en las ciudades que existen en el mapa. En este caso tenemos aquí el mapa de Estados Unidos, que es el que viene con el juego básico. Por el reverso está el de Alemania, que es un poco más difícil. Y en este mapa aparecen, en primer lugar, una serie de regiones coloreadas. Hay 6 regiones de distintos colores. Estos colores de regiones, por ejemplo, este es un color turquesa o celeste, tienen por única finalidad el establecer cuáles son los sectores del tablero que van a jugar, dependiendo del número de jugadores. Si hay 3 jugadores, juegan 3 sectores. Con 5 jugadores son 5 sectores. Y se recomienda que con 6 jugadores también se juegue con 5 sectores en vez de los 6 que contempla el juego. Si vemos un detalle del tablero, veremos que existen una determinada ciudad. Por ejemplo, esta que estoy indicando es Santa Fe. Y Santa Fe tiene la posibilidad de contener 3 distribuidoras eléctricas que, dependiendo de la época del juego, van a poder ser construidas. Al mismo tiempo hay unas líneas, unas tuberías, con un indicador del valor de construcción, de costo de construcción. Tenemos, por ejemplo, 16, 15, 16, 21. En la esquina inferior izquierda aparece el mercado de productos. Aquí se encuentran 3 filas. La primera fila, con estos iconos de color negro, es el carbón. Luego tenemos la fila del petróleo, aparecen unos tambores, unos barriles, y luego la fila de la basura. Y en este mercado, a su vez, tenemos columnas. La primera columna está constituida por este sector y que tiene el símbolo de un peso o un electro, indicando que cuando se encuentren ahí los productos, cuando haya disponibilidad de productos en ese lugar, va a costar un peso. Luego tenemos 2 pesos y así sucesivamente. En la esquina superior derecha aparece el indicador de distribuidoras desde la 1 hasta 21, porque dependiendo de la cantidad de jugadores, el juego termina cuando alguien construye la X cantidad de distribuidoras o casitas en el tablero. Orden de juego aparece mencionado acá, desde el 1 hasta el número 6. Ya veremos cómo se llena este orden de juego, que no es en forma aleatoria, salvo cuando se inicia la partida. Cada jugador cuenta con 22 fichas de su color. Aquí tenemos el azul, el rojo y el lila, con el símbolo de una casita que representa las distribuidoras que se ubican encima de las ciudades que ya veíamos en el mapa. Tenemos además los recursos, que son fichas de madera de color café representando el carbón, negro representando el petróleo, amarillo y de un tamaño un poco mayor representando la basura, y rojo representando el poder atómico. Estas fichas de madera se ubican precisamente en este marcador de recursos, que viene siendo como la bolsa de valores o el indicador de cómo va evolucionando el valor de cada una de estas materias primas. Este mecanismo de funcionamiento es uno de los más interesantes de este juego, como lo veremos seguidamente. Lo que aparece en la pantalla es precisamente la disposición original del juego con determinados valores. Por ejemplo, tendríamos en este caso que al inicio del juego cada unidad de basura cuesta, como lo indica ahí, 7 pesos. Y a medida que se van desocupando, van a ir aumentando de valor. Las unidades de carbón
zona café, alcanza a salir solo una sección aquí en la pantalla, pero termina a la izquierda con un valor de 1, es decir, es lo que es más barato al inicio del juego. El petróleo parte con un valor de 6 y la energía atómica parte con un valor mínimo de 14 electros. Estos son los recursos que los jugadores deberán comprar con dinero para poder abastecer sus plantas generadoras de electricidad, que es lo que veremos a continuación. Estas plantas en el juego están representadas por estas tarjetas de un cartón de regular grosor, buena calidad en todo caso. No están representadas por alguna figura de madera, aquí es un poco más abstracto el tema, y traen información relevante respecto del tipo de planta y del precio y de la cantidad de ciudades a las cuales puede abastecer. El número que aparece en la esquina superior izquierda de cada una de ellas, 24, 27, 20, etc., es el nombre de la planta, el número que la identifica en el juego, pero al mismo tiempo es el valor mínimo de subasta. Cuando un jugador saca a subasta una de estas plantas, el valor mínimo que puede empezar a ofrecer es ese. Evidentemente que la diferencia entre una planta barata de 3 y una muy cara de 29 es importante en dinero y es importante también en la cantidad de ciudades que puede abastecer. Luego tenemos en la esquina inferior derecha la cantidad de ciudades a las cuales puede abastecer. Aparece un signo de una casa en color blanco con un número negro encima. Esta, por ejemplo, puede abastecer 4. Esta a solo una ciudad. Esta otra a 4 ciudades. Mientras más ciudades abastezca, la planta es más interesante y normalmente es más cara. Ahora, al lado izquierdo aparece el tipo de recursos que esta planta necesita para funcionar. Esta planta requiere 2 unidades de basura, 1, 2, que en un momento dado van a ser compradas, para poder abastecer a 4 ciudades con energía eléctrica. Y una vez que las abastezca, esas 2 unidades se vuelven a la fuente de recursos. Esta inferior, que tiene la franja oscura, corresponde a 2 barriles de petróleo para abastecer a una ciudad. Entonces los jugadores van a tener que comprar, es decir, el jugador que adquirió esta planta va a tener que comprar 2 barriles de petróleo para poder abastecer solo una ciudad. La número 28 requiere 1 unidad de energía atómica y abastece a 4 ciudades. Arriba tenemos que con 3 unidades de carbón se abastecen a 5, y la número 29 es una planta híbrida, es decir, que puede aceptar ya sea un barril o una unidad de carbón. Vamos a poner en este caso un barril de petróleo. Existen en el juego varias plantas y cartas como esta, que son plantas eólicas, es decir, que funcionan con el viento. Y evidentemente entonces aquí en el lado izquierdo no aparece ningún recurso. De manera que estas plantas funcionan siempre, siempre van a estar funcionando sin necesidad de que el jugador compre recursos. Es bastante interesante esta planta, son caras, pero hay que sacar la cuenta en cada momento si el valor de costo de la construcción de la planta, que es alto, compensa con el hecho de que no se requieren los recursos. Y hay que ver la situación momento a momento. Estas son las plantas generadoras de energía eléctrica, que en un total de 43 van a estar disponibles para los jugadores. Y lo cierto está en que hay un cierto orden en que estas plantas van a ir quedando disponibles para los jugadores, en el sentido de que las más pequeñas al principio del juego y las más grandes, las más potentes, van a ir quedando para el final del juego. Esta es la parte aleatoria del juego. ¿Cuáles son las plantas que quedan a disposición de los jugadores? Hagamos una visión general del juego antes de entrar al detalle de cada una de las fases. Al principio se sortea al jugador de inicio y a los demás jugadores, y se ubica una de sus casitas en el marcador de turno, de orden, que ya veíamos que está
en la parte allá arriba superior izquierda. Luego, partiendo por el jugador que está en el primer lugar, cada uno de ellos saca una de las plantas que se encuentran disponibles a remate. Ya veremos cuáles son las limitaciones. Saca a remate, por ejemplo, la planta número 6, y él parte ofreciendo 6. Y a partir del jugador de la izquierda, todos tienen que ir ofreciendo hasta que alguien se la adjudica. Luego de que termina esa subasta, siguen los demás jugadores en el orden que aparece arriba, a la izquierda, subastando otra planta. Todos los jugadores van a subastar plantas y cuando termina esta etapa, en el sentido inverso del orden de turno, es decir, el jugador que va último, y de ahí hacia adelante, van a comprar los recursos que aparecen aquí abajo, van a comprar los recursos, y los recursos los van a ir poniendo sobre sus plantas, que ya previamente se habían adjudicado. Luego, en la cuarta etapa, los jugadores van a poder construir con sus casas en el mapa. Y lo pueden hacer cuando es la primera vuelta, en cualquier lugar de las regiones que están disponibles en el juego. Luego de que construyen, y también se construye en orden inverso al de turno, indicado arriba a la izquierda, se verifica cuántas casas tienen construidas o distribuidoras tienen construidas en el mapa, a cuántas abastecen las plantas que compraron en la primera fase y que tienen recursos de acuerdo a la fase número 3, y se paga una determinada cantidad de dinero a los jugadores para los efectos de que obtengan el ingreso que les permita seguir jugando, comprando más plantas y comprar recursos. En este punto es necesario hacer presente que al inicio del juego cada uno de los jugadores va a recibir 50 pesos o 50 electros, que es la nomenclatura que se usa. Y luego de que han recibido sus dineros provenientes de las plantas que abastecen a las distintas ciudades del mapa, se procede a hacer un pequeño cambio en las plantas que están disponibles y se reordena el orden de turno mencionado arriba a la izquierda, con la finalidad de que el jugador que vaya mejor posicionado en el mapa, con más distribuidoras construidas, pasa al primer lugar, y así en orden decreciente. Lo que tiene cierta importancia porque para los efectos de comprar recursos para hacer mover las plantas y para los efectos de construir distribuidoras, se parte desde el jugador que va último hacia adelante. De tal manera que ir primero en este juego tiene su inconveniente, como lo veremos seguidamente. La primera etapa del juego es determinar el orden de juego, que en la primera ronda es aleatorio y se ubican, como decíamos, con sus marcadores respectivos en el mapa. La segunda fase es rematar las plantas. La configuración inicial del juego obliga a que se coloquen estas plantas a disposición de los jugadores. La 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Vamos a cambiar el orden. 8, 9 y 10. Las plantas que están disponibles para la subasta son solamente las que se encuentran en este caso en la parte superior, es decir, las más chicas. De tal manera que las más altas siempre van a estar en este caso en la fila inferior. La fila superior se le denomina el mercado actual de plantas, que son aquellas plantas que pueden efectivamente sacarse a remate, y las plantas que están en la fila inferior es el mercado futuro de plantas, que son las que podrían pasar al mercado actual dependiendo de la carta que salga del mazo de cartas que se encuentra aquí al lado. Este mazo de cartas tiene la siguiente particularidad: aquí está el resto de las plantas, pero en la configuración inicial se ubica al tope de la misma la planta número 13, que es una planta eólica que abastece a una ciudad sin recursos. Esta se pone aquí porque así lo indica el juego. El resto está totalmente revuelto aleatoriamente, y al final se pone boca abajo una carta que dice Step 3, paso 3, que nosotros hemos traducido como época 3. Ya indicaremos de qué se trata eso. De tal manera que se sabe cuál es la que viene,
pero no las que vienen con posterioridad. Y eso se pone al lado. Vamos a hacer una muestra de cómo tendría que hacerlo el jugador inicial para los efectos de sacar remate a una planta. Recordemos, cada jugador parte con 50 electros, 50 pesos. El jugador inicial dice: voy a sacar a remate la planta número 4, y la separa un poco para que los demás capten cuál es la que se está rematando. Y naturalmente el precio mínimo en que esa persona la puede sacar es 4. Sin embargo, podría apuntar a una cifra superior. Normalmente se estila que parta en ese valor nominal, 4. Luego el jugador de la izquierda puede subir a 5 y así sucesivamente. Vuelve al jugador inicial, que puede seguir ofertando, pujando. Aquí el jugador que pasa ya no puede reintegrarse a esta subasta de esta planta, la número 4, hasta que al final queden 2 jugadores y al final quede uno con la oferta más alta, y ese jugador entonces se la lleva a su área de juego y la deja boca arriba, de tal manera de que todo el mundo sepa cuál es la planta que tiene. Y del mazo de plantas se saca la que sigue, en este caso sabemos cuál es, la 13, y se verifica si la 13 podría caer en la fila superior, y eso va a suceder solo si es de un número inferior a todas las que están en la fila de abajo. Entonces en este caso no, porque la número 7 es la más chica, entonces la número 7 pasa arriba y la número 13 queda en la fila de mercado futuro. Supongamos que el jugador que se adjudicó la planta número 4 sea el jugador de partida. Por lo tanto, ahora el que está en el segundo lugar del orden de juego es el que tiene que sacar a remate una de las plantas, y decide sacar la número 6. Y bueno, supongamos que se la adjudica a esa misma persona, se la lleva a su área de juego, se saca la siguiente carta. Aquí ya no se sabe cuál puede salir. Es la número 24. El número 24 no puede quedar en el mercado actual de la fila superior porque hay cartas más chicas que están en el mercado futuro. Y por lo tanto, la carta más chica del mercado futuro, que es la número 8, pasa al mercado actual, y entonces la 24 queda para después. En el orden de juego, nuevamente, el jugador que no haya todavía subastado puede sacar a remate una de las cartas. Ahora, si el jugador que sacó a remate una de las cartas o plantas no se la adjudica, y se la adjudica con tercera persona, esa persona vuelve nuevamente a sacar una carta a remate. Es decir, podría eventualmente rematarlas todas y adjudicarse al final la última de las cartas. Aquí hay una norma especial para la primera ronda, que es que todos los jugadores deben obligatoriamente adjudicarse una planta. Para el resto de las rondas, la regla es: no se puede adjudicar a un jugador más de una planta, pero podría no participar en subasta alguna. Otra regla importante: si el jugador que le corresponde sacar a subasta una planta decide no sacarla, esa persona no solamente no va a poder participar en esa próxima subasta, sino que en ninguna subasta más de esta fase, de esta ronda. Por lo tanto, va a tener que esperar hasta la próxima ronda, después de que pase la etapa de compra de recursos, de construcción de ciudades, de pagos, para poder sacar a subasta alguna planta o eventualmente adjudicarse. De manera que no sacar a remate una planta cuando le toca a esa persona decidir cuál carta sacar a remate es muy importante. Otro punto que debe tenerse presente es que si en un momento dado hay alguna planta cuyo número sea igual o inferior a la cantidad de distribuidoras o casas que algún jugador tenga en el tablero, esa planta debe sacarse de inmediato del juego y reemplazarse por alguna del mazo. Supongamos que un jugador haya construido su tercera distribuidora, su tercera casita dentro del mapa. En ese mismo momento se podrá verificar por cualquiera de los jugadores que hay una planta, la número 3, que equivale a dicha cantidad.
Por lo tanto, esa carta inmediatamente se elimina del juego. Entre paréntesis, la finalidad de esto es que las cartas más chicas no vayan estancando el mercado actual. Se elimina del juego y se reemplaza por otra y se reproduce el reacomodo. En este caso, por ejemplo, salió la 27, no podría quedar arriba en el mercado actual porque hay unas más chicas que están en el mercado futuro, entonces baja la 27 y queda en el mercado actual la número 9. De manera que es bastante raro que una carta alta quede disponible para la compra. A veces sucede que efectivamente aquí abajo quedan cartas demasiado altas y de repente una número 25 o una número 30 puede quedar disponible ya a partir de la segunda ronda. No es raro que eso ocurra. Ya hay personas como yo que se ensartan y compran esa planta y se quedan sin dinero para el resto del juego. Pero bueno, ya eso es un tema estratégico. Es factible que en una ronda suceda que en la fase de remate de plantas ningún jugador saque a remate una de estas plantas. En ese caso, la más pequeña de las que están en el mercado actual, por ejemplo en este caso el número 5, se saca del juego y se reemplaza por alguna del mazo. En este caso la número 20 baja al mercado actual la número 10 y queda en el mercado futuro la número 20. Hay que tener presente que el orden en que se sacan a remate las plantas es en el orden de juego, es decir, la persona que va en primer lugar saca la primera carta a remate, la que va en segundo lugar la segunda planta y así sucesivamente. Por último, ningún jugador puede tener en su área de juego en algún momento de la partida más de 3 plantas. 3 plantas es el límite. Si alguien quiere comprar su cuarta planta lo puede hacer, pero al momento de comprarla tiene que retirar alguna de las 3 anteriores. Y si la nueva exige de los mismos recursos de la que va a retirar, esos recursos, que a lo mejor los tenía encima de esa planta, los puede traspasar a dicha nueva planta. Ese reacomodo de recursos de la planta que se retiró no solamente puede hacerse en la nueva planta adquirida, sino que en cualquiera de las que el jugador tenga con anterioridad, de las otras 2 que ya poseía. En caso de que esos recursos no puedan ser reacomodados en la nueva planta o en las anteriores, lamentablemente se pierden para el jugador y vuelven al suministro general. Bueno, eso es lo que sucede en la etapa de remate de plantas, que corresponde a la segunda fase de una ronda. Es un momento importante del juego porque dependiendo de la cantidad de ciudades que puedan ser suministradas con energía eléctrica, que aparece en este lugar, es que luego al final de la ronda el jugador va a recibir los ingresos que le van a servir para la siguiente. De tal manera hay que estar bastante acotado en cuanto a la cantidad de ciudades que uno tiene y aparejada con suministro que van a poder tener dependiendo de la planta. Es un objetivo, es una finalidad bastante necesaria de cumplir, es un objetivo importante. La tercera fase del juego es la compra de los recursos que sirvan para hacer funcionar las plantas generadoras de electricidad. En este caso, el orden de juego no es el de que está en primer lugar parte comprando, sino que el que va en el último lugar compra primero y así hacia arriba. Bien, supongamos que aquí tenemos a 3 jugadores, cada uno con su primera planta. El jugador de la izquierda, el del centro y el jugador de la derecha. Normalmente cada uno va a estar alrededor de la mesa, bueno, pero para los efectos de esta demostración están los 3 muy juntitos. Y vamos a suponer que compra en primer lugar el de la izquierda, luego este y luego el de la derecha. Entonces, el jugador primero, el que tiene la planta número 8, para poder abastecer a 2 ciudades, requiere comprar 3 unidades de carbón, que son los cubos de color café o marrón. Entonces, tiene que verificar cuáles son los cubos que se encuentran más a la izquierda en estas filas para los efectos de establecer el precio. En este caso verifica el precio dependiendo de dónde se encuentran los cubos del extremo izquierdo. Por lo tanto, necesita 3, aquí compra estos 3 que están en el casillero que indica que cada uno de los cubos vale 1 peso.
Por lo tanto, le paga al banco 3 pesos. Cada uno de los jugadores tiene derecho a comprar hasta el doble de los recursos que esa planta necesita. Por ende, en este caso, podría eventualmente comprar hasta 3 cubos más. Si comprase 3 cubos más, cada uno ya le saldría a 2 pesos, porque se encuentra en este sector del mercado de recursos. Por lo tanto, 2 por 3, 6. 6 más 3, total 9 pesos tiene que desembolsar y se acaba su turno en esta fase del juego. Luego, el jugador ascendente en el orden de turno, vamos a suponer que es este, necesita 3 barriles de petróleo para abastecer a 2 ciudades, y el barril de petróleo en el extremo izquierdo, que es el más barato, se encuentra en la zona de 6 pesos cada barril. 6 por 3, 18 pesos. Y no va a comprar el doble como tendría derecho. Corresponde el turno a este otro jugador, quien abastece a una sola ciudad con un tacho de basura, y en este caso le cuesta 7 pesos porque ese es el valor que aparece en este caso en ese sector. Y se acaba el turno. Y se pasa a la siguiente fase, que es la de construcción. Algunos comentarios sobre esta fase. ¿Cuándo comprar el doble? Bueno, cuando uno calcule que el precio va a seguir subiendo. Si uno estima que el precio va a seguir subiendo porque se está consumiendo mucho del material que yo estoy necesitando, podría ser interesante comprar ahora para no tener que comprar más caro después. En este sentido, el juego tiene una tabla que en la última fase de cada ronda, que es la fase de administración, nos indica cómo se va a rellenar, a reposicionar los cubos. Por ejemplo, dependiendo del número de jugadores, si estamos en un juego de 4 jugadores, al final de la ronda, la cantidad de cubos de carbón que van a tener que reposicionarse es de 5. De petróleo son 3 cubos nuevos, de basura son 2, y de uranio o energía atómica, que son las fichas de color rojo, 1. Es una tabla que aparece en el manual, pero en internet hay unas fichas de ayuda de memoria como esta, que son bastante útiles porque aparecen dependiendo del número de jugadores. Por ejemplo, por este lado 4 jugadores, por el reverso 5 jugadores. Esta tabla, que estoy haciendo mención, es importantísima tenerla en cuenta en esta etapa de compra de recursos, porque efectivamente nos indica cómo va a evolucionar el mercado de los recursos. Volveremos a este punto cuando estemos en la fase de administración. La cuarta fase del juego es la de construcción de las casas o distribuidoras, que son estas fichas de madera, y que los jugadores deberán poner en las distintas ciudades. Y el orden de juego en este caso, al igual que en el caso de la compra de recursos, es desde atrás para adelante. Es decir, el jugador que está en el tercer lugar, arriba a la izquierda, construye primero sus ciudades. Cuando termina su decisión, le toca al que sigue, y por último el que va en el primer lugar. ¿Por qué podría ser importante construir primero? Porque tiene las mejores opciones de elegir dónde. Decíamos que cuando se inicia el juego, los jugadores deben escoger las zonas del tablero que van a entrar en juego, y se elige una zona por cada jugador, pero los jugadores se ponen de acuerdo o sortean cuáles son las zonas. Vamos a suponer, para los efectos de este juego, que las zonas que van a ser elegidas por los jugadores son esta zona de color lila, esta zona celeste y esta zona roja. Los colores no tienen nada que ver con los colores de los jugadores. Bien, y por lo tanto las otras zonas que se encuentran en la costa este de Estados Unidos, amarilla, verde, café, no van a entrar en juego, y se le pueden poner sobre ellas alguna cartola para que los jugadores no se confundan. Veamos cómo se va a construir. En la primera ronda, y en el orden de juego ya indicado, en este caso el jugador lila, puede coger cualquier lugar para construir dentro de las zonas de juego. ¿De qué va a depender su decisión? De si las ciudades más cercanas requieren un costo muy elevado o no de conexión. Veamos a qué me refiero. Supongamos que este jugador escoja
la ciudad de Santa Fe. Coloca su casita y paga, en este caso, 10 pesos, porque en esta ciudad y en cada una de las ciudades aparecen unas marcas que indican 10, 15 y 20. ¿Qué significa eso? Que la primera distribuidora que se puede instalar ahí va a tener un costo de 10 pesos, la segunda de 15 y la tercera de 20. Ningún jugador puede tener más de una de sus casitas en una ciudad. Y en segundo lugar, para que quede disponible la distribuidora que vale 15, algún jugador tiene que haber construido ya su séptima ciudad, momento en el cual comienza la segunda época del juego. Las épocas del juego no tienen nada que ver con las rondas ni con las fases del juego, son unas macro fases del juego, unas macro rondas del juego. El juego parte en la primera época, que tiene importancia porque es el momento en que solamente se puede construir una distribuidora por ciudad al valor de 10 pesos, como es el caso de este jugador lila que cogió construir en Santa Fe como su primera distribuidora. Esa es la primera época. Aparte de que la primera época también tiene un determinado orden de reposición de recursos. En esta tarjeta, por ejemplo, hay 3 columnas de números por cada una de las épocas, de tal manera que mientras más hacia la derecha esté la época tercera, por ejemplo, va a ir modificándose y en general subiendo la cantidad de recursos que van a quedar disponibles en el mercado. Esos son los dos efectos de las épocas. Primera época al inicio del juego, la segunda época cuando algún jugador construye su séptima ciudad, y ya veremos en qué momento se hace efectiva esa época. Al principio del juego decíamos que se pone una carta que dice Step 3. Cuando esa carta es revelada, entonces inmediatamente se entra en la época tercera del juego, que permite construir una tercera distribuidora en la ciudad. Bien, pero estamos recién empezando, el jugador líder se instala ahí y paga los 10 pesos respectivos. Podría construir una segunda distribuidora, una segunda casita, supongamos en la ciudad de Denver, que queda al norte, que es una zona que también está en este juego, también le vale 10 pesos, pero al mismo tiempo de pagar la distribuidora a 10 pesos, tiene que pagar la transmisión eléctrica por estas tuberías, y en este caso aparece que el valor de esa conexión es de 13 pesos. Por lo tanto, en este caso en particular, este jugador debería pagar 20 pesos por las dos casas, más 13 pesos por la conexión. Es decir, en total de 33 pesos. Hay que tener presente que un jugador podría construir una casa que no se encuentre inmediatamente contigua a una previa de él, pero en ese caso va a tener que pagar efectivamente todos los costos de conexión. Veamos un ejemplo. El jugador lila que se encuentra en San Diego construyó en una etapa previa o en esta misma ronda a 10 pesos esta distribuidora. El jugador azul se encuentra en Las Vegas, ya pagó 10 pesos en una vuelta previa. Y el jugador lila quiere llegar al Salt Lake City, que se encuentra aquí en el norte, para pagar también 10 pesos porque se encuentra disponible la ubicación física para una nueva distribuidora. En este caso lo puede hacer, a pesar de que no va a estar contigua a la anterior, puede instalar su distribuidora a 10 pesos más, pero en este caso va a tener que pagar todos los costos de transmisión que se encuentran presentes. Concretamente, tiene que pagar 9 pesos desde San Diego a Las Vegas y 18 pesos desde Las Vegas a Salt Lake City. Por ende, por esta sola razón, tendría que pagar 27 pesos, aparte del costo de la distribuidora. De tal manera que con esto se evita que un jugador se encuentre encerrado sin poder avanzar. Supongamos en este caso, el jugador lila se encuentra absolutamente rodeado por el jugador azul, no hay ninguna ciudad aledaña a San Diego que se encuentre disponible, si estamos en la primera época, donde se puede comprar solamente una distribuidora por ciudad, por lo tanto no le quedaría otra cosa que salir pasando por sobre otro jugador. En este caso tal vez la solución no hubiera sido Salt Lake City, sino que San Francisco, porque el jugador lila tendría que pagar los costos de conexión, que en este caso serían 3 pesos y 9 pesos. Cada vez que un jugador construye una nueva distribuidora o casita en el tablero, debe hacer avanzar efectivamente su marcador en el lugar respectivo. En este caso, por ejemplo, si el jugador azul comprase una casita en una ciudad, una distribuidora, hace avanzar la cantidad de lugares
correspondiente al número de casas adquiridas. Si construyó 2, por ejemplo, avanza desde el número 2 hasta el número 4. Recordemos que cuando alguien llega a la ciudad construida número 7, a la distribuidora número 7, hay un cambio de época. Veamos inmediatamente qué significa el cambio de época. El cambio de época significa que a partir de ese momento ya se va a poder construir una segunda distribuidora en cada una de las ciudades. Por lo tanto, las personas que se encontraban bloqueadas van a poder salir hacia otros sectores a un costo de 15 pesos en vez de los 10 pesos por la primera distribuidora. Cuando se comienza esta segunda época, después de que alguien haya construido su séptima ciudad, pero no inmediatamente en la misma fase de construcción. Es decir, si alguien construye su séptima ciudad y después le toca a otro jugador construir, ese otro jugador no podría construir una segunda distribuidora en una ciudad que ya tenga una distribuidora ajena, porque esta segunda época para esos efectos empieza en la siguiente ronda. Sin embargo, como un efecto colateral del cambio de época, cuando alguien construya su séptima ciudad, es que se saca del mercado actual la ciudad que tenga el número más bajo. De la manera que se saca una nueva carta del mazo de plantas y se repone respetando el que las plantas de número inferior se encuentren en el mercado actual y las con número superior en el mercado futuro. Hay que hacer presente que no siempre existen costos de transmisión desde una ciudad a otra. Por ejemplo, en este caso, el jugador azul que se encuentra en Tampa con su distribuidora ya comprada y ubicada en el valor 10, pagó 10 pesos por eso, y quisiera avanzar hacia el norte, hacia Savannah, que es una ciudad que se encuentra al norte de Jacksonville, que está abastecida por el jugador rojo, debería pagar los 4 pesos que se encuentran indicados aquí y pagar efectivamente solo los 10 pesos de Savannah, o vamos a suponer que nos encontramos en la segunda época y el jugador rojo ya estaba en Savannah, entonces el jugador azul podría pagar los 4 pesos más los 15 pesos de Savannah, pero entre Savannah y Jacksonville, veámoslo bien, no hay ningún costo de transmisión. Es decir, son dos ciudades que se encuentran muy juntos, sin costo de transmisión, no hay ningún valor intermedio ahí. Entonces el jugador azul paga los 4 pesos desde Tampa a Jacksonville, los 10 pesos por Savannah y ningún peso entre Jacksonville y Savannah. Hay varios lugares en todos los mapas de este juego que se encuentran con esta garantía, con este privilegio, pero evidentemente son los lugares más disputados y donde efectivamente también se producen eventualmente algunos encierros. La última fase de una ronda es la número 5, que es la de administración, que consiste en el pago que se hace a los jugadores por las ciudades que se encuentran proveídas y algunos trámites burocráticos. Pongámonos en esta situación. El jugador azul tiene 3 ciudades construidas en el tablero, el jugador lila tiene una y el jugador rojo tiene una ciudad. Bien, el jugador azul, y aquí se pagan las plantas y los dineros en orden de juego. Supongamos que el azul vaya en primer lugar. Tiene 3 ciudades, pero tiene una planta que abastece a solo 2 ciudades. Bueno, va, en este caso, a pagar y entregando los recursos al suministro general. Ya no le van a servir para la próxima vuelta, en la próxima ronda va a tener que comprar de nuevo los recursos. Abastece a 2 ciudades, a pesar de que tiene 3, y se le aplica la tabla de pagos que existe en este juego, que es muy importante, que es una tabla que indica que con 0 ciudad, por ejemplo, al jugador se le pagan 10 electrones, con 1 ciudad 22, con 2 33, con 3 44, con 4 54, con 5 ciudades 64 y así sucesivamente. En este caso el jugador azul tiene 2 ciudades abastecidas de las 3 que tiene, por lo tanto se le paga solamente por 2. En este caso 33 electros. El segundo jugador, vamos a suponer que va en segundo lugar el lila, en el mapa tiene una sola ciudad. Y las plantas que tiene, la planta que tiene por el momento, es una que abastece a 2. Y requiere 3 unidades de petróleo para abastecer a 2.
Bueno, va aquí una decisión. El jugador podría eventualmente decir no la voy a abastecer y por lo tanto no va a recibir sino solamente el valor mínimo, que son 10 electrones. Pero supongamos que decida voy a abastecerla. Por lo tanto, a pesar de que con los 3 barriles abastece a 2, tiene que entregar los 3. No puede entregar uno solo. No es parcializado. Aquí la cantidad de materiales que se indiquen es lo que se tiene que entregar, aunque abastezca a menos. Entrega los 3 al suministro común y abastece a una sola distribuidora, que es la que tiene en el tablero, y en ese caso recibe entonces, según la tabla de pagos, 22 electrones. Aquí tiene una extra. ¿Por qué? Porque probablemente de las rondas anteriores ya había adquirido una cantidad suplementaria. Recordemos que puede comprar hasta el doble de lo que requiere. Por ende, este jugador pudo en un momento dado haber comprado hasta 6 barriles de petróleo. Ahí le quedó uno para la próxima ronda. Luego le correspondería al jugador rojo, que tiene una ciudad abastecida, porque tiene una ciudad en el tablero y abastece a uno. Y por lo tanto aquí no hay ninguna duda, entrega su cilindro de basura y con una ciudad recibe los 22 pesos. Como segunda parte de esta fase número 5 de administración, corresponde que se reabastezcan los mercados con los recursos. Dependiendo de la época, decíamos que se van a abastecer según una tabla que se encuentra en una ayuda de memoria y que se encuentra en el manual de reglas. En un juego, en este caso vamos a hacer la prueba con un juego de 4 jugadores. El carbón se repone a una tasa de 5 unidades. Entonces en este caso se rellena por el extremo izquierdo con 5 cubos café, de tal manera que ahora desde un valor de 3 pesos por unidad baja a 1 peso. La tabla también nos indica que se reponen 3 barriles de petróleo y se ubican hacia la izquierda desde la primera casilla que se encuentra desocupada. En este caso baja desde 7 pesos a 6 pesos por unidad. Luego la basura se repone con 2 cilindros, sigue quedando en 7 pesos. Y el uranio se repone con 1, y por lo tanto el uranio ya baja desde 14 pesos a 12 pesos. Dependiendo de lo que aparezca en la tabla, los jugadores van a poder percatarse de si en cada ronda se está consumiendo más o menos de ese recurso, que es lo que se va a reabastecer al final de la misma. Si hay muchos jugadores que están usando el carbón y usan, por ejemplo, 6 unidades de carbón, y en esta época se repone al final de la ronda con solo 5 unidades de carbón, cualquiera se da cuenta de que de a poco el carbón va a ir siempre subiendo de precio. A la inversa, si se ocupan 3 carbón, porque las plantas que los jugadores han comprado en total ocupan 3 carbón por ronda, suponiendo que nadie compre el doble, y se reabastecen 5, entonces significa que el carbón va a ir de a poco bajando de precio, porque se va a ir efectivamente rellenando hacia la izquierda. Es un elemento estratégico a considerar. En esta fase de administración, que es la última de la ronda, en tercer lugar, se procede a retirar del mercado futuro la planta con numeración más alta, en este caso el número 46, se pone boca abajo en el mazo de plantas que se encuentra al lado y se repone. En este caso salió la 12, por lo tanto baja la 29 y la 12 sube al mercado actual. Esto se hace efectivamente para que esas cartas se van a ir ubicando en el fondo del mazo después de la carta de tercera época, de tal manera que después, cuando sale la carta de tercera época, Step 3, van a estar normalmente las cartas de plantas más altas y más interesantes. Ahora, esto se hace tanto en la primera como en la segunda época. Ahora, tratándose de la época 3, se repone y se saca la carta más pequeña,
se saca del tablero y del juego y se repone. Porque en la época 3 las 6 plantas están en el mercado actual y quedan disponibles para ser rematadas al inicio de la vuelta siguiente. Una parte un tanto alambicada del juego es esto de la tercera época del juego. La tercera época del juego se produce cuando, al momento de sacar una carta del mazo, se descubre que es Espa. Esto puede suceder en varias oportunidades. Supongamos que alguien se adjudicó esta planta y al reponerla antes de que sigan las subastas nos percatamos que es la carta de época 3. En este caso se considera que esta carta es la de más valor. En este caso bajaría al número 23, se ubica en el sector del mercado futuro, y al finalizar esta ronda de subastas, al finalizar esta fase de subastas, se quita la carta con el valor más bajo, en este caso por ejemplo el número 12, se quita también la carta de época 3 y no se reponen, y la época 3 comienza a partir precisamente de la siguiente fase del juego, que es la compra de recursos. Y para la próxima ronda, las 6 plantas pasan a ser parte del mercado actual y pueden ser subastadas. Otra situación en que puede darse inicio a la época 3 es cuando algún jugador conecta a una ciudad, construye una ciudad que equivale al número de la carta más pequeña del mercado actual. Por ejemplo, si alguien construye su octava ciudad, esta carta inmediatamente se retira del juego, se repone, y si al reponerse aparece la carta de época 3, en este caso se debe quitar la carta de valor menor, esta, y se quita también la carta de época 3 y comienza la época 3 efectivamente en la fase quinta, que es la fase de administración, que es el pago por las plantas que se encuentren abastecidas. Un tercer momento en que podría salir la carta de época 3 es cuando en la fase de administración, al final de la ronda, decíamos que hay que sacar la planta más alta, se deja debajo del mazo de plantas y se repone. Ups, salió época 3. En este caso, lo que hay que hacer es que se debe quitar esta tarjeta de época 3 y la más chica también actualmente existente, la número 12, y no se reponen. Y por lo tanto, la época 3 realmente comienza al inicio de la siguiente ronda, quedando efectivamente las 6 cartas a disposición de los jugadores para la subasta. Ya todas están en el mercado actual. Ahora, en todos estos casos, cuando se inicia la época 3, que normalmente es la fase siguiente a aquella en que se produce el hecho, permite, como una consecuencia secundaria, construir una tercera distribuidora en una ciudad. Decíamos que cada ciudad tiene el espacio para 3 distribuidoras. La primera, de la época 1, cuesta 10 pesos, la segunda 15 y esta tercera 20 pesos. Ningún jugador puede tener más de una distribuidora en una misma ciudad. Esto es interesante porque algunos jugadores pueden haberse encerrado en algún sector y le permite entonces salir de ahí, o le permite construir la cantidad suficiente de ciudades para eventualmente poner término al juego. Un tercer momento en que podría salir la carta de época 3 es cuando en la fase de administración, al final de la ronda, decíamos que hay que sacar la planta más alta, se deja debajo del mazo de plantas y se repone. Ups, salió época 3. En este caso, lo que hay que hacer es que se debe quitar esta tarjeta de época 3 y la más chica también actualmente existente, la número 12, y no se reponen. Y por lo tanto, la época 3 realmente comienza al inicio de la siguiente ronda, quedando efectivamente las 6 cartas a disposición de los jugadores para la subasta. Ya
todas están en el mercado actual. Ahora, en todos estos casos, cuando se inicia la época 3, que normalmente es la fase siguiente a aquella en que se produce el hecho, permite, como una consecuencia secundaria, construir una tercera distribuidora en una ciudad. Decíamos que cada ciudad tiene el espacio para 3 distribuidoras. La primera, de la época 1, cuesta 10 pesos, la segunda 15 y esta tercera 20 pesos. Ningún jugador puede tener más de una distribuidora en una misma ciudad. Esto es interesante porque algunos jugadores pueden haberse encerrado en algún sector y le permite entonces salir de ahí, o le permite construir la cantidad suficiente de ciudades para eventualmente poner término al juego. El fin del juego se produce cuando algún jugador logra construir una cierta cantidad de distribuidoras o casas. Si estamos hablando de un juego de 2 personas con 21 distribuidoras construidas, se pone término al juego. Con 3 o 4 jugadores se requieren 17 para poner término al juego. Cuando se trata de 5 jugadores, se requiere de 15, lo mismo que con 6 jugadores. Entonces, vamos a suponer que estamos hablando de un juego de 4 jugadores. Incorporemos al jugador verde. Y es el turno del azul. Si el azul logra construir, y en estos momentos tiene 13 ciudades conectadas, si el azul construye 4 casas más, 1, 2, 3, 4, se ha gatillado el término del juego. Sin embargo, hay que concluir la fase de construcción. Vamos a suponer que el jugador azul era el penúltimo en construir y luego le correspondía al verde, y el verde construyó y quedó con 15. Y en ese caso se procede a ver quién es el ganador. Ahora, el ganador no es necesariamente la persona que construyó más distribuidoras o que conectó más ciudades, sino que aquel que conectó más ciudades, pero que esas ciudades se encontraban en ese momento abastecidas. Es decir, existían las plantas en el área de juego de ese jugador, y sobre dichas plantas se encontraban los recursos que pudieran hacer funcionar esas ciudades con luz eléctrica. Vamos a suponer que el jugador azul gatilló el término del juego en esa ronda de construcciones porque terminó con su casa número 17. Pero ese jugador azul tenía solamente recursos en sus plantas para abastecer a 14 ciudades. En cambio, el jugador verde, si bien es cierto, terminó con 15 ciudades conectadas, con 15 distribuidoras construidas, sin embargo, tenía abastecimiento para 15. En este caso, gana evidentemente el jugador verde. Por ende, no se trata de a las tontas y a las locas dar por terminado el juego si es que uno no tiene la cantidad de plantas suficiente para abastecer a todas las ciudades que vas a construir. Tiene que ir muy aparejado la cantidad de casas construidas con las plantas y la capacidad de las plantas. Muchas personas se dan cuenta en la última ronda, cuando ven que el fin ya está cerca, que no tienen la cantidad suficiente de energía para abastecer a sus ciudades. Ya es un poco tarde. Ahora, en caso de que 2 personas empaten en la cantidad de ciudades conectadas y abastecidas, supongamos que tanto el azul como el verde al final tienen 15 ciudades conectadas y abastecidas, se ve quién tiene más dinero. El que tenga más dinero gana. En caso de que ambos terminen con la misma cantidad de monedas, aquel de los jugadores empatados que tenga más ciudades conectadas, aunque no todas abastecidas, gana. En ese caso ganaría el azul. Hagamos un repaso general de las fases de cada ronda. Primera fase, se determina el orden de juego. El jugador que tenga más casas construidas, por ejemplo en este caso el azul, pasa al primer lugar
en el orden de juego. Y así sucesivamente. En caso de que ambos jugadores tengan la misma cantidad de casas construidas, aquel que tenga la planta con el número más alto tiene precedencia en el orden de juego. Al principio del juego, esto es bastante importante, después de que los jugadores se han adjudicado las plantas en la primera ronda de subastas, aquel jugador que tenga la planta más alta dentro de las subastadas pasa a encabezar el orden de juego, y así en orden decreciente, de tal manera que el orden de juego inicial de configuración, que es aleatorio, es por factor suerte, apenas se pase la primera fase de la primera ronda, que es la subasta, cambia su orden de juego dependiendo de la planta que haya adjudicado cada uno de ellos. Y a partir de la segunda ronda hay que verificar quién tiene más ciudades conectadas, caso en el cual el que tenga la mayor cantidad de ciudades conectadas pasa al primer lugar. En caso de empate en alguna de las ubicaciones, quien tenga la planta más alta se presume que está con antelación en el orden de juego. Entonces se determina el orden de juego. En segundo lugar, se subastan las plantas. En la primera ronda es obligatorio adjudicarse una planta, en las rondas sucesivas es facultativo. No se puede poseer más de 3 plantas en forma simultánea. Una cuarta planta hace que la anterior se tenga que retirar del juego absolutamente y los recursos reacomodar dependiendo de si hay plantas que puedan aceptar esos recursos. Luego, en orden inverso al de juego, de atrás para adelante, se compran los recursos. Entonces el que va último en cantidad de ciudades conectadas o con la planta más chica va a poder comprar primero recursos, por ende va a poder comprar más barato. Y la compra de recursos implica que la persona puede comprar hasta el doble de los recursos que su planta tolera. La cuarta fase es la de construcción. También se empieza a cumplir de atrás para adelante y se puede construir la cantidad de casas o distribuidoras que uno quiera, independientemente de que en ese momento estén abastecidas o no. Uno podría comprar 5 distribuidoras y abastecer a uno solo. Es un tema que depende de cada uno. No va a ser muy útil porque al final lo que se paga es por las abastecidas. En quinto lugar, entramos a la etapa de la administración, que significa la alimentación que las plantas hacen a las ciudades, y por lo tanto se paga al jugador dependiendo de una tabla de pagos, y efectivamente luego se procede al reabastecimiento de los mercados con la finalidad de que vuelvan a bajar un poco de precio, análisis que cada uno debe hacer en su momento. Se saca la carta más alta del mercado futuro, se reemplaza por otra carta del mazo de plantas, y luego se vuelve a empezar una siguiente ronda con el reordenamiento del orden de juego. Sintetizando las épocas, la primera época del juego es la de partida, la de inicio, y dura hasta que alguien construya su séptima planta distribuidora, momento en el cual ya se puede construir una segunda distribuidora en cada una de las ciudades, y cambia también la forma en que se reabastecen los mercados. La tercera época ocurre cuando sale la carta especial que así lo indica dentro del mazo de las plantas, y ya quedan disponibles las terceras distribuidoras en cada una de las ciudades a un costo de 20 pesos, y las plantas que quedan a disposición de los jugadores ya van a ser 6 y todas pasan a formar parte del mercado actual, disponible para todos, y también cambia la forma en que se reabastece el mercado de recursos. El juego termina, dependiendo del número de jugadores, con 21, 17 o 15 ciudades conectadas, pero gana el juego el que tenga más ciudades conectadas y abastecidas. En síntesis, Power Grid es uno de los pocos juegos de estilo europeo donde se confunden y se mezclan bastante bien la mecánica con el tema. Es decir, uno sinceramente ve los elementos de construcción de plantas generadoras, el pago por la transmisión eléctrica, más el pago por la construcción de la distribuidora. Luego, el mercado de recursos es uno de los aspectos más interesantes del juego, porque efectivamente es muy volátil. Mientras más recursos de un tipo los jugadores empiecen a necesitar, el precio se encarece, momento en el cual tal vez es bueno cambiarse de plantas para ir por aquellas plantas que estén ocupando recursos más baratos. El elemento de conexión en el tablero involucra también el saber ubicarse muy bien al inicio del juego para acceder tal vez a las conexiones más baratas, o alternativamente para acceder a las conexiones menos
peleadas por el resto de los jugadores y tener un juego más tranquilo. Decisión importante a tomar. Otra decisión estratégica importante: ir adelante en el juego con la mayor cantidad de distribuidoras construidas, de tal manera de que al momento de recibir los pagos voy a tener abundante cantidad de dinero, o preferir ir desde atrás para ir comprando en primer lugar los recursos y construyendo en primer lugar, porque así yo voy a escoger dónde construir, probablemente más barato, conexiones más baratas, y voy a comprar los recursos cuando están en el mercado a un valor también más bajo. Todos estos elementos se conjugan bastante bien. Hay factores un poco alambicados del juego, como esto de preocuparse de repente de que si hay una planta muy baja y con el número igual o inferior a la cantidad de casas construidas por un jugador, hay que eliminarlo. A veces uno se olvida. Al final de la ronda hay que sacar la planta más alta y reponerla. El inicio de la época 3, uno siempre se olvida qué es lo que sucede, cómo se reordenan las plantas, y hay que estar cada vez leyendo el manual. Por lo menos en mi caso eso es lo que sucede, de tal manera que hay algunos elementos un poco elegantes del juego, pero es accesorio a lo principal, que es un juego que por lo menos durante las primeras 10, 15 partidas se mantiene en el elemento novedoso y de tensión. Probablemente luego la rejugabilidad ya empieza a jugar una mala pasada, porque todos los jugadores empiezan a usar casi las mismas estrategias, tanto de las plantas a elegir, los recursos. Todos ya se están preocupando de algunos elementos interesantes que en los primeros juegos se dejan de lado, y por lo tanto ya se pone tal vez un poco más monótono el juego. Sin embargo, por lo menos las primeras 10-15 partidas hay asegurada una gran diversión para todos. Más aún cuando se han ido creando mapas nuevos con algunas pequeñas modificaciones en las reglas del juego, no tan importantes como las modificaciones que se producen en las expansiones del juego Age of Steam, pero modificaciones al fin. Y por último, la distribución de las ciudades en el mapa ya hace que no sea tan claro dónde están las ciudades más apetecidas, porque si uno juega permanentemente con el mismo tablero y si se juega con las mismas zonas siempre y no se sortean, entonces ya más o menos se sabe cuáles son las ubicaciones más interesantes. Bueno, Power Grid número 3 en el BGG, uno de los juegos más apetecidos por los jugadores y el más importante de este autor.